esta mesa de análisis sobre el Tratado Sí. México, Estados Unidos, Canadá y el tema de energía. Como lo habíamos comentado anteriormente, creo que dentro de nuestro sector pues hay una preocupación, dado que, bueno, el tratado en sí pues, representa sin duda un optimismo en términos de la unión de las cadenas productivas, del incremento en la actividad económica, pero a la vez, pues una preocupación en temas del sector energético por todos los cambios que están dándose ahorita en la aplicación de la política energética. Entonces yo quisiera que diéramos inicio a esta sesión. Yo le pediría al ingeniero César Cadena algunas palabras de bienvenida a nuestra mesa de análisis, previo a presentar el panel que hoy tenemos de lujo de expertos en el tema del tratado. Adelante, ingeniero. Buenos días a todos. Qué bueno que están aquí, qué bueno que están presentes. Creo que el tema, afortunadamente, pues es sumamente importante, tomando en cuenta que hace 2 días o 3 empezó precisamente el Tratado de Libre Comercio. La idea es estudiar realmente cuáles son las implicaciones, aunque ya el tratado, cuando en el tratado anterior, en el Tratado de Libre Comercio, antes del TECMEC, ya las inversiones extranjeras estaban garantizadas independientemente del rubro. Ahora sí se tocan algunos temas específicamente sobre la energía. Ya tenemos mucho más temas en común, como son las instalaciones para hidrocarburos líquidos, como son las estaciones de servicio de empresas de otro origen, como son los ductos. Entonces creo que el tema, y hay creo un capítulo 18, hay algunos capítulos que precisamente mencionan toda la relación esta energética, la relación con el gas, las compras. Entonces, la idea de hacer este foro precisamente era para tratar de dar una desmenuzada y ver nosotros en la parte de la energía qué parte nos corresponde. Le doy la bienvenida a los panelistas que nos van a ayudar a hacer un examen precisamente de todo lo que incluye exclusivamente la parte de energética. No queremos tocar la parte de aranceles ni la parte laboral, que ya de por sí es complicada, pero creo que no es el tema de este foro. Ahorita lo que queremos ver es nada más la parte energética, así que pues adelante. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Gracias por esta introducción. Y me permito entonces presentar a nuestros panelistas. En este panel, en principio, presento al doctor Alejandro Ibarra Yunes, que es profesor emérito de Economía y Política Pública de la EGADE Business School, del TEC de Monterrey, y también es profesor de la Universidad de Texas en Austin. Asimismo, me permito también darle la bienvenida. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Darle la bienvenida a Adrián Dujalt, ¿verdad? Que es investigador en el Centro México y específicamente en el Baker Institute de Política Pública de la Universidad Rice University. Adrián Dujalt, muchas gracias por acompañarnos también en esta sesión, en esta mañana. Yes. Igual le doy la bienvenida a la licenciada Turena Ramírez Ortiz del despacho Sánchez de Bani, que es socia del despacho y está específicamente en las áreas de comercio internacional y aduanas. Muchas gracias, Turena, por acompañarnos. Y también le doy la bienvenida al licenciado José María Lujambio, ¿verdad? Que es socio del despacho jurídico Chacheux Cavazos Newton, ¿verdad? Despacho que sus oficinas están también en Austin, Texas, y él dirige la práctica energética en el despacho que él mismo dirige. Muchas gracias, José María, por acompañarnos en esta sesión. Igualmente, le doy la bienvenida a Jorge Arrambide Montemayor, socio del despacho Santos Elizondo, que aparte es líder del Comité de Regulación del Clúster Energético de Nuevo León. Pues bien, gracias a todos por acompañarnos, a nuestra audiencia que se sigue sumando a nuestra sesión. Y bueno, pues tenemos un tema importante, la manera en que hemos organizado y el orden que tenemos de nuestros panelistas. Hemos primero pensado en dar un panorama económico, un poco general al principio,
con el doctor Alejandro Ibarra y con el doctor Adrián Dujalt, y luego pasar a los temas más concretos en términos de política energética, ¿no? Perdón, en términos regulatorios, ¿no? Que bueno, ya ustedes irán viendo. Entonces, le paso la palabra al doctor Alejandro Ibarra. Doctor, adelante. Muchas gracias. Déjame compartir la pantalla, si me permiten compartir mi pantalla con ustedes. Me tienen que pasar, ándale. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago share? Ok. Una cosa, primero que nada, es que el tratado comercial que suple al Tratado de Libre Comercio parte de la idea del presidente Trump que el NAFTA fue el peor tratado que se haya hecho hasta la fecha. Y el nuevo tratado es lo mejor que haya habido a la fecha. Eso quiere decir que esta visión por parte del gobierno de los Estados Unidos es que el TEMEC o el USMCA es un tratado que básicamente da una cancha más favorable a los Estados Unidos frente a sus socios comerciales Canadá y México. Es decir, los economistas hablamos de un proceso de hub and spoke o centro-periferia, en donde quien pone es líder y pone las reglas del juego, pues es el que impone sus principios a los otros socios. TEMEC tiene esas características, aunque contiene algunas cosas muy favorables, y con gran optimismo han respondido algunos panelistas en los últimos 3 días en los que yo he asistido a estos paneles sobre el futuro del TEMEC y su modernidad. El principio económico de un tratado comercial significa que más apertura económica es mejor, crea más bienestar que menos apertura económica. El gobierno mexicano parece que ha caminado en situaciones ambivalentes, en la centralización y el aislamiento, al mismo tiempo que los Estados Unidos también ha caminado hacia una postura más aislacionista, ¿no? Entonces esto se contrapone un poco, o más bien le pone el cascabel al gato, la entrada en vigor del TEMEC o el USMCA a la región Norteamérica. Entonces, un primer argumento que yo quisiera compartir con ustedes es que los tratados comerciales son un building block para mejorar las relaciones comerciales y las reglas del juego, mucho más que un stumbling block o un impedimento comercial y una sujeción a reglas unilaterales. Un segundo argumento es que el volumen de comercio no crea o destruye empleos, sobre todo cuando hablamos de que nuestros flujos comerciales son de bienes intermedios. Y lo que hay que fortalecer son las cadenas productivas. Para eso está el TEMEC. Y contiene muchas características de este sentido, incluyendo pymes, incluyendo un capítulo muy modernizador, que es el capítulo 12 sobre sectores, y en donde está el sector energético. Y un tercer argumento es que más que los efectos en balanza comercial, los tratados comerciales establecen reglas del juego, estándares institucionales o institucionalizan el trato jurídico entre las partes y la parte administrativa de los tratados. Es decir, los gobiernos están forzados a cooperar entre ellos, y en este sentido, TEMEC, en el argumento de Trump, significa que esta cooperación e institucionalización se carga hacia los Estados Unidos. O sea, esta parte de un unilateralismo agresivo podría ser parte de esta característica del tratado. Sin embargo, los Estados Unidos tienen instituciones muy fuertes y muy reputadas internacionalmente, y eso creo que podría contrarrestar algunas decisiones unilaterales irracionales que han caracterizado a la administración AMLO. Recordemos que México tiene tratados con 44 países. Hay un tratado muy importante que se acaba de renovar con la Unión Europea, ya que hay muchos inversionistas europeos en el sector energético en México, sobre todo en el sector de renovables.
Por otro lado, hay una política que tiene que ir aparejada y que no existió en el Telecán, y es esta política de promoción industrial para apoyar a los sectores que pierden de esta relación comercial y que se desmanteló entre 2000 y 2013. Las nuevas reformas de telecomunicaciones, financiera, energética, bancaria, pues tienen estas características que bifurcan una descentralización con una promoción económica más fuerte. Entonces, el TEMEC, pues, finalmente el TEMEC aparentemente tiene muy claramente el definir una región Norteamérica que no existía en el Telecán. Suena ruido. Y que no había en el Telecán. Entonces, la región Norteamérica que sea más competitiva, hay un capítulo de competitividad, que sea más competitiva frente al resto del mundo, es muy importante característica de este TEMEC y en donde México podría ganar. La siguiente, ahí están los, bueno, el Telecán tenía 22 capítulos, el TEMEC tiene 34 capítulos. El Telecán tenía el capítulo 6 sobre productos energéticos, solamente productos energéticos, pero el sector eléctrico, el sector petrolero, estuvieron fuera del Tratado de Libre Comercio. Fueron elementos que no se negociaron en el Telecán en el 91 al 94, pero sí están en el TEMEC. Entonces, bueno, ahí están. Hay algunos importantes que, como decía César Cadena, no voy a entrar en detalle de ellos. Me voy a ir a las partes de la energía. Esta es la filmina que quería yo enfatizar. Bueno, el capítulo 8 del TEMEC es un capítulo exclusivamente que favorece a México y que, así a la letra dice, da al gobierno de México la propiedad directa, inalienable e imprescriptible sobre hidrocarburos. ¿Sí? Eso quiere decir que México, México es dueño de sus hidrocarburos como gobierno, como Estado. Y no debe provocar en lo contractual discriminación. Es una parte acotada de este capítulo 8 sobre hidrocarburos, sobre el control inalienable del gobierno de México sobre sus hidrocarburos, pero no debe provocar en lo contractual discriminación alguna. Y bueno, a diferencia del Telecán, el TEMEC sobre el sector energético está plagado de artículos, están regados los asuntos de energía en muchos capítulos, igual que otros muchos sectores que están muy diseminados en los diferentes 34 capítulos. El capítulo 10 es muy importante, es sobre leyes de remediación comercial y salvaguardas. Adentro del capítulo 10 está una sección B, que es sobre decisiones de derechos compensatorios e impuestos compensatorios por dumping. Esta es la parte B. Pero es mucho más amplio el capítulo 10 a todas las leyes de remediación comercial, por ejemplo, los subsidios implícitos, los tratos especiales fiscales al sector energético, la regulación asimétrica para Pemex frente a los privados, en sus submercados de producción, exploración y explotación, producción, líquidos de petróleo, transporte, almacenamiento, etc. Esas regulaciones asimétricas podrían implicar un subsidio implícito o una salvaguarda que tiene que justificarse a la luz de la ley internacional, ¿verdad? Del comercio internacional. Y ahí podría, bueno, este capítulo 10 crea paneles trilaterales para dirimir diferencias entre las partes. Primero son mediaciones y si no se llega a un acuerdo, estos paneles arbitrales entran en un litigio para adjudicar una disputa por subvenciones bajo los principios ya conocidos de semáforos verdes, amarillos y rojos. Luego, el capítulo 12 es muy dinámico porque va a abordar o abrazar desarrollos que haya en diferentes sectores. Entonces, son los anexos sectoriales. Y el anexo sobre energía implica las siguientes cosas. 1, 0 aranceles a productos energéticos. Piensen ustedes en paneles solares o en medidores bidireccionales para energía distribuida. Todo eso será sujeto a 0 aranceles en estos productos energéticos.
muy importante. Un segundo es asegurar que México mantiene y profundiza las reformas. Ese es el lock-in de las políticas desde el 2013. Y es muy importante esta parte porque pone las restricciones o los castigos a decisiones unilaterales que afecten las leyes que ya están establecidas. Recuerden ustedes, o vean ustedes, si están en el sector energético, que todas las decisiones que se han tomado han sido decisiones administrativas de carácter unilateral, que no modifican ni los capítulos 25, 27, 28 constitucionales, como todo el montón de reglamentos, reglas secundarias sobre el sector energético y sus diferentes subsectores o subsegmentos. Entonces, todas las decisiones se han tomado en forma unilateral sin tocarle una coma a todo el esquema legal y administrativo de los reguladores. Entonces, esa parte del 12 con este segundo punto es que en este capítulo 12 del anexo sectorial energético, pues hace un lock-in de las políticas desde el 2013. Un punto 3 es, como lo introducía el ingeniero Cadena, facilitar el movimiento de hidrocarburos por ductos, asegurando menos de 40% de diluidos no hidrocarbúricos en los poliductos y oleoductos de comercialización internacional, Estados Unidos-Canadá y Estados Unidos-México o Canadá-México. Luego, reglas de origen certificadas en los 3 socios comerciales en todos los subsegmentos energéticos. Luego, la aprobación expedita al transporte de gas natural licuado de Estados Unidos a México y a Canadá. Viene ahí en el anexo energético del capítulo 12. Y luego hay una parte de establecer una planeación en la promoción de baterías y la migración de equipo de transporte hacia transporte híbrido y eléctrico. Ese es un planteamiento de mucho potencial tecnológico, de desarrollo tecnológico en la parte de transporte híbrido y eléctrico, incluyendo el transporte público, ¿verdad? No nada más los automóviles. El capítulo 12 además tiene un anexo sobre non-market practices, que es muy conocido el término, que implica que las empresas estatales no creen un control excesivo del mercado, ni reciban tratamiento preferencial, ni reciban subsidios que dañan a las otras partes. Es decir, en esta parte de non-market practices, pues antes de la entrada en vigor del TEMEC, podía hacerse decisiones unilaterales sin que se notaran demasiado, pero ahora a partir del 1 de julio pasado, pues estas non-market practices están sujetas de opinión vinculante de los gobiernos de los socios comerciales. Por otro lado, el capítulo 14, que es el capítulo sobre inversión. La inversión, igual que el Telecán, sigue el principio de trato nacional, nación más favorecida, e incluye disputas sobre expropiación implícita. ¿Recuerdan ustedes, si están en el área de comercio internacional, el caso Metalclad del final de los 90s, de una empresa canadiense con capital norteamericano que se iba a instalar como confinamiento de desechos tóxicos en el estado de San Luis Potosí, y el gobierno local, una vez que ya tuvo el permiso de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales y la Subsecretaría de Comercio Exterior de la anterior SECOFI, el gobierno local le impidió la instalación y el arranque de operaciones. Y entonces Metalclad, bajo el principio de la impugnación o el Investor State Dispute Settlement, demandó al gobierno mexicano y ganó la partida. Entonces, hay la posibilidad de que en las reglas de inversión establecen que la expropiación implícita también es impugnable bajo criterios de minimum standard and treatment dentro de las disputas de inversiones que pueden demandar a los estados, inversionistas que pueden demandar a los estados. Es el capítulo 14. Bajo lo cual se establecen paneles arbitrales sobre esto. El capítulo 21 es sobre política de competencia y es muy importante porque había un principio en el Telecán, pero no estaba codificado suficientemente, ¿no?
Entonces, esta política de competencia que asegure su aplicación es parte del capítulo 21 del TEMEC. Desde luego, da posibles exenciones a industrias establecidas por leyes y basadas en el interés público, es decir, el trato a paraestatales. Igual la Comisión Federal de Competencia Económica no puede tocar a paraestatales. Claro, hoy ya no hay paraestatales en México, ¿verdad? Hay empresas productivas del Estado que se sujetan a las opiniones vinculantes de la Comisión de Competencia, y justamente porque se aplicó el 28 constitucional, estas empresas productivas del Estado no son tratadas como exclusivas, o más bien, no están excluidas de la opinión vinculante de la Comisión de Competencia o Federal de Competencia Económica, y pueden dar, la Comisión Federal de Competencia Económica puede dar opinión vinculante, como ya lo hizo la semana antepasada. El capítulo 22 es sobre empresas del Estado que no son especificadas en las empresas productivas del Estado sujetas a política de competencia, que deben estar sujetas a leyes de competencia. Es decir, se le da fortaleza a las comisiones, al Federal Trade Commission, a la correspondiente de Canadá y a la competencia federal, a la Comisión Federal de Competencia Económica de México. Es decir, está excluida de estas presiones políticas que quiere llevar a su mesa el gobierno federal. Y el capítulo 24 es sobre medio ambiente. Si ustedes lo leen, está muy orientado a proteger especies marinas y orientado a pesca. Entonces está muy tenue la liga o el puente con la agenda verde. Pero seguramente habrá, bueno, Estados Unidos mantiene una política unilateral que no es parte del COP, el Acuerdo de París, ¿verdad? Y finalmente, el capítulo 28 es sobre la transparencia de prácticas regulatorias. Esos son los capítulos que creo que tienen un componente importante de impacto económico y que fortalezcan las relaciones de las partes del sector energético. Eso es lo que tengo que decir. Oye, Alejandro, a ver, Alejandro, respecto a los combustibles en México, tenemos aquí prácticamente 4 capítulos. El 12, que hablamos de las prácticas del non-market, donde sí hay empresas del Estado. El 21, que habla de competencia. El 22, que vuelve a mencionar las empresas del Estado. Y finalmente el 28 sobre las reguladoras. Cuando alguien siente que se están violando sus derechos, ¿cuál es el mecanismo para quejarse? Bueno, si mal no recuerdo, y ahí me corrigen mis colegas abogados, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía es el depositario de todas las quejas que toda una industria presenta. Igual que con antidumping, debe haber causalidad, perdón, debe haber daño a la industria, debe haber daño sustancial, es decir, 30% de la industria debe ser afectada, no una empresa. Debe haber causalidad, es decir, la práctica causa la pérdida de mercado para imponer una multa, imponer un derecho compensatorio. Entonces, creo que es por ahí. No sé si haya, esto es si una empresa como la tuya, ¿verdad? Como las nuestras en México, domésticas, son afectadas por prácticas que excluyen de mercado a estas empresas. Entonces, si son domésticos, pues no es, bueno, es a la Secretaría de Economía. Si es internacional, pues para eso están los paneles, ¿verdad? Que se acaban de formar ayer. Bueno, yo más bien estaría pensando que alguna empresa americana dice, a mí la cree un organismo que ahora está aunque es un organismo regulador, no me ha permitido la legalización de mis gasolineras, por ejemplo. ¿Eso qué? ¿Cuál es el trato? O alguien dice, no me están dando los permisos de importación, que son las quejas específicas que ya pusieron los amigos de la Asociación de Petróleo, etcétera, etcétera. Como el depositario del TEMEC, Secretaría de Economía debe abrazar el caso.
contra la decisiones. empresa americana debe de ir con la Secretaría de Economía mexicana para quejarse. No, debe ir con la Comisión de Comercio Internacional, Okay. que solicitaría a la Secretaría de Economía mexicana que se modifique el trato. No sé, mis colegas abogados. Gracias. Ahorita si quieres tocamos el tema. Gracias, Alejandro. Gracias. Muy bien. Perdón, Alejandro, cerramos, ¿verdad? Creo que se puso en mute tu Sí, micrófono. perdón. Sí, ya pueden, les regreso la pantalla, ¿verdad? ¿Cómo hacen? Stop share, ya veo. Listo. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por esta visión muy completa del realmente acuerdo comercial, no tratado, ¿va? Es un acuerdo comercial. Y ahora, sin más introducción, le pediría al doctor Adrián Dujal su contribución. Adrián, ¿cómo andas? Hola, buenos días a todos. Buenos días, Adrián. Gracias, Amado gracias, Amado, por la invitación y al Closet Energético por organizar este webinar, ¿no? Y pues un saludo a todos los asistentes y a mis colegas panelistas, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría dar como una percepción general de lo que es la relación entre México y Estados Unidos, ¿no? Pero también tocar algunos aspectos importantes del acuerdo, ¿no? Y pues yo creo que me gustaría empezar diciendo que pues, la entrada en vigor del TEMEC fue como una bocanada de aire fresco, digamos, hasta cierto punto en medio de esta coyuntura problemática para el país, ¿no? Bueno, para América del Norte en general, ¿no? Pero para México en particular, ¿no? Pues marcada por la pandemia y la desaceleración económica del país. Sin embargo, como Alejandro mencionaba brevemente y César, pues yo creo que va a haber ciertos nubarrones en la instrumentación del acuerdo, ¿no? Y en materia energética creo que no va a ser la excepción, creo que va a dar mucho de qué hablar en ese sentido, ¿no? Y bueno, creo que todos coincidimos aquí que la entrada en vigor del TEMEC era un paso necesario, no era un paso al que había que darle prisa, ¿no? Porque creo que va a ser parte importante para enfrentar la coyuntura actual y motivar la reactivación de la economía en México, ¿no? Y también en América del Norte, ¿no? Aunque, sin embargo, creo que no va a ser suficiente. El TEMEC tiene que ir acompañado, pues, entre otras cosas, pues, de certeza jurídica, ¿no? Y darle esa certeza a las inversiones y a los jugadores del sector energético en México, ¿no? Y bueno, y en esa recuperación el sector energético va a ser importante, porque no solamente tiene que ver con la creación de empleos y los beneficios a los consumidores en cuanto a tener acceso a insumos energéticos a precios competitivos, ¿no? Pero también tiene que ver con la fortaleza de la seguridad energética, ¿no? Y creo que para un país como México, en estos días es un tema importante, ¿no? Y es un tema que divide opiniones, ¿no? Hay partes del país que tienen una concepción de la seguridad energética un tanto distinta, ¿no? Pero en términos generales creo que el TEMEC es el instrumento que podría fortalecer eso en el país, ¿no? Y bueno, parte de los nubarrones que yo veo es precisamente pues las acciones que ha tomado la administración del presidente López Obrador en cuanto a colocar a Pemex principalmente y a la CFE como ejes del sector energético en México, porque eso ha generado ruido en México en cuanto a otros jugadores del sector, pero también más allá, al otro lado de la frontera, ¿no? Y bueno, como saben, como mencionaban hace rato, el Instituto Americano del Petróleo y las empresas productoras de combustibles y petroquímicos están preocupadas por este tipo de acciones en el país y se han acercado a las autoridades de Estados Unidos para que intervengan por ellos, ¿no? O sea, quién sabe qué. Esto se me hace muy interesante porque se viene la visita de López Obrador a Washington en unos días y está por verse si esto va a ser parte de la
la conversación entre el presidente López Obrador y el presidente Trump, ¿no? Y básicamente el argumento es de que el gobierno mexicano ha instrumentado ciertas medidas para retrasar y acotar la inversión extranjera. Y yo creo que al final del día a nadie le conviene eso, ¿no? Ni al país, ni a los consumidores, ni a las empresas, ¿no? Y creo que los recientes acontecimientos en la CRE en cuanto al achicamiento de su plantilla laboral, pues va a tener un impacto importante en cuanto a la habilidad del regulador para lidiar con todos estos, con esos temas, ¿no? La tramitología para importar, para echar a andar un proyecto de infraestructura, etcétera. Y eso está haciendo ruido del otro lado de la frontera, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante el sector energético en el TMEC? Bueno, precisamente por la relación o el volumen y el valor de los intercambios entre México y Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que México es el principal mercado de exportación de gas natural y también de refinados. Entonces, todas estas medidas que está tomando el gobierno mexicano, pues lo ven desde Estados Unidos como algo que está afectando su principal mercado de exportación o acceso a ese mercado de exportación, ¿no? Porque en Estados Unidos la percepción que tienen todas estas cámaras del sector energético, pues básicamente es pues, proteger la creación de empleos en territorio estadounidense, ¿no? Y también, bueno, la importancia del sector energético tiene que ver con, pues va a ser el sector que va a estar detrás de la consolidación y expansión de las cadenas de valor regionales, ¿no? Por esta situación de la pandemia y la relación de Estados Unidos con China, pues se habla de que va a haber una especie de reshoring, ¿no? Hacia América del Norte, ¿no? Y México podría estar bien posicionado para aprovechar esa coyuntura. Sin embargo, ¿hasta qué punto las medidas que está tomando el gobierno mexicano van a crear obstáculos para que estas cadenas de valor se expandan aquí en México y en Norteamérica en general, ¿no? Porque uno de los incentivos pues es básicamente tener acceso a combustibles y baratos, ¿no? Gas natural y gasolinas y diésel, etcétera, y energía eléctrica también, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la habilidad de la Comisión Federal de Electricidad de entregar energía a precios competitivos, ¿no? En esta coyuntura de decisiones que está tomando el gobierno, ¿no? Yo creo que otro de los temas a observar dentro de esta relación o este acuerdo, pues es básicamente el mercado de gas natural, ¿no? México continúa sin una política orientada a reducir importaciones, ¿no? Esto dentro de la lógica de producir más en México lo que se consume. Aunque eso quizás solamente aplique al tema de refinados, pero en el tema del gas natural no creo que se esté haciendo mucho, ¿no? Y el papel de México es importante ahorita porque, de hecho, si no mal recuerdo, la demanda está aumentando a pesar de las condiciones económicas actuales, ¿no? O sea, por un aspecto de demanda, ahorita México está importando grandes volúmenes de gas natural, ¿no? Los cuales podrían aumentar conforme se restablezcan las actividades productivas. Entonces, pues México básicamente depende enormemente de las importaciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo este discurso del presidente López Obrador como encaja en esta ¿cómo se llama?, relación y con esta dependencia que se tiene hacia los Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que lo voy a dejar allí para que podamos continuar con la conversación. Perfecto, Adrián, muchas gracias por tu contribución al panel. Ahorita yo les pediría a los panelistas, en lo que estamos avanzando, que veamos las preguntas que pueden surgir de nuestra audiencia en el chat y podamos ahí también ir contestando algunos puntos que a lo mejor quedaron ahí en el tintero. Ahora me da gusto presentar a Turena Ramírez, que nos acompaña del despacho Sánchez de Bani, socia del despacho y especializada en los temas de comercio internacional y aduanas. Turena, pues te paso el micrófono para seguir hablando de este tema. Muchas gracias, Amado. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Muchas gracias.
Pues sí, ya nos enfrentamos a una nueva realidad que conlleva la entrada en vigor de este nuevo Tratado de Libre Comercio, considerado como un tratado de nueva generación, que efectivamente, como ya lo mencionó Alejandro, incluye 12 capítulos más, incorpora aspectos novedosos que tienen que ver con nuevas tecnologías, con una nueva forma de hacer comercio a nivel global, con un reshuffling de la cadena de suministro que pretendía el gobierno americano, pues, regresar a esta región y específicamente a su país, y que en un sector realmente la presión fue extraordinariamente importante y fuerte, y que puede ser que logre parte de este objetivo. Pero en el sector energético, evidentemente ya no quisiera yo repetir lo que comentó atinadamente Alejandro. No se replica el capítulo 6 del Telecán, claro, eran otras condiciones y era otra realidad. Pero este capítulo octavo y los capítulos que ya comentamos se relacionan con el sector, pues son varios. El 13 respecto a contrataciones públicas, el 14 respecto a inversión y resolución de disputas comerciales, el capítulo 22, empresas propiedad del Estado y monopolios designados, el 28 evidentemente que consideramos importante respecto a buenas prácticas regulatorias. Todas estas condiciones evidentemente que ayudarán a los inversionistas americanos, sobre todo en nuestro país, a buscar un mecanismo de presión que, como ya lo preguntaba César hace unos momentos, qué opciones tienen bajo este nuevo tratado para defender sus intereses legítimos y que se respete el Estado de Derecho en México. Lo cual, pues, en estos tiempos no solamente urge, sino que es imprescindible para una sana relación comercial con una región que ya tiene una historia de éxito al respecto. Y hablábamos evidentemente de este capítulo octavo muy sucinto, muy reiterativo respecto al reconocimiento del dominio directo y propiedad de México de los hidrocarburos, y evidentemente su correlación con los capítulos que atinadamente Alejandro comentó de forma muy específica. Y nos llama la atención que México no formara parte de una carta paralela entre Estados Unidos y Canadá, la cual pues tiene ya mucho más sustancia para que coadyuven al fortalecimiento e integración energética entre Estados Unidos y Canadá. Se establecen evidentemente la necesidad de que cada parte tenga autoridades regulatorias independientes, que como nos hubiera servido en estos momentos, reforzar esta independencia basada evidentemente en el conocimiento técnico de quienes las encabecen, y evidentemente al acceso abierto a líneas de transmisión eléctrica y a sistemas de ductos. Desconocemos la razón, a lo mejor alguien en el panel lo sabe mejor de por qué México no formó parte de esta carta paralela, pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora y llama la atención que México no se haya pronunciado al respecto, ¿no? El sector energético es un sector que, como ya lo apuntábamos, es sumamente regulado en nuestro país, sobre todo por lo que hace a la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos. Están sujetos entre una infinidad de regulaciones a permisos previos de importación por parte de la Secretaría de Energía. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué de alguna manera esto es considerado una regulación o restricción no arancelaria? Es la llave de entrada al país. Y sin ese tipo de permisos, pues simple y sencillamente no puede haber ningún tipo de... O sea, el producto no entra, así de sencillo y así de claro, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Ya lo apuntábamos anteriormente, ha habido extraordinarias dificultades recientemente por empresas, sobre todo estadounidenses, para realmente obtener legítimamente permisos de importación de hidrocarburos, así como para obtener permisos para estaciones de servicio, terminales de abastecimiento de gas natural licuado, por ejemplo, por mencionar algunos ejemplos. ¿Y qué ha pasado con esto? Hay ya una fuerte inquietud y una fuerte presión por parte de, pues ya lo mencionábamos, del American Fuel Petrochemical Manufacturers y de la American Petroleum Institute, reclamando evidentemente al gobierno mexicano pues, que se abstenga ya de ejecutar acciones que están encaminadas pues en gran parte a amenazar las inversiones directas en el sector energético y de hidrocarburos. ¿Y esto cómo se llama en el comercio exterior? Esto se llaman obstáculos técnicos al comercio.
Para el ingreso o la salida de mercancía y de servicios del país, hay dos principales obligaciones para los importadores y exportadores. Pagar los aranceles que te correspondan conforme a la clasificación arancelaria que se refiere a tu producto. Y cumplir con las regulaciones o restricciones no arancelarias, que son permisos previos de importación, cumplimiento con normas oficiales mexicanas, de seguridad, de etiquetado, a lo mejor registros sanitarios en aspectos de COFEPRIS, por ejemplo, y anexas, dependiendo de tu producto y de tu clasificación arancelaria. Y cuando esto no lo puedes obtener, cuando tú enfrentas un obstáculo constante con las autoridades involucradas y no es posible que te otorguen un permiso que legítimamente te corresponde, te están obstaculizando claramente tu negocio en México. Y preguntaban, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuál sería el mecanismo? Nosotros consideramos que esto es una de las varias que ya vienen enfiladas y encaminándose, digamos que en la cola de complicaciones y de posibles controversias que al amparo del capítulo 14 del TEMEC, antes del 11, pudieran generarse. Este capítulo habla del Investor State Dispute Settlement. Las condiciones en el 14 ya son muy diferentes a las del 11 que conocíamos del NAFTA, pero el espectro, digamos que el scope que hace el trigger de este tipo de controversias es la expropiación directa de compañías, los principios de no discriminación, lo cual que ya se empieza digamos que a soportar jurídicamente hablando, o las expropiaciones indirectas que tienen que ser de state to state, de estado contra estado, no de inversionista contra estado, que creo que se van a explicar con un poco más de detalle adelante. Sin embargo, sí hay un candado en el sentido de que se tiene que tener y someter primero a un arbitraje local antes de llegar a digamos que a esta dispute settlement. Pero nosotros consideramos que este sería el mecanismo más adecuado o más eficiente para que los inversionistas pudieran ejercer su derecho. Y sabemos que la presión comercial que ejerce Estados Unidos sobre México es importante. Ya hemos visto que cuando las organizaciones levantan este concern hacia las secretarías correspondientes en Estados Unidos y ante el presidente mismo, pues generalmente este mecanismo de presión en estos escasos 2 años ha funcionado. Entonces, pues viene mucho al caso la visita de nuestro presidente a Estados Unidos la semana que entra, y ojalá que este sea un tema que sea altamente controversial y que sea suficientemente importante para los Estados Unidos para tratar de que México recapacite, reestructure, porque son muchas las secretarías de Estado que intervienen en estos permisos de importación, en este tipo de regulaciones. La Secretaría de Energía, evidentemente, la CRE, la Secretaría de Economía, luego también hasta el SAT, que ha tenido sus temas y que ha bloqueado por ahí también algunos otros en contextos pues diferentes relativos a retraso de autorizaciones para descargar y distribuir combustible, pues argumentando sencillamente que los cargamentos no han sido declarados, o que hay problemas con la calidad del diésel y las turbocinas, por ejemplo, y otra vez, obstáculos técnicos al comercio. Entonces, ese principio en el comercio internacional también violatorio a la Organización Mundial de Comercio hay que tenerlo muy en mente, y hay que dar un análisis muy profundo al caso en particular para poder soportar una controversia de esta naturaleza. Pero bajo los principios que se están viendo, bajo esta nueva realidad, se ve que se está cocinando evidentemente un caso de muy alto impacto. Y con respecto al comercio de bienes relacionados con energía, con generación de energía, ustedes sabrán que para que se pueda considerar un bien original se tiene que cumplir con ciertas reglas de origen, que ya hemos escuchado hasta el cansancio, todo el impacto que tuvo el sector automotriz. Pero para el caso, por ejemplo, de aerogeneradores y de generadores,
pues se mantienen las reglas idénticas como estaban en el Telecán. Sin embargo, tienen que saber que ya existe una nueva forma de certificar el origen. Ya no es al amparo de un certificado de origen NAFTA como antes lo conocíamos, sino ahora es una certificación de origen que puede hacer el productor, el exportador, y después de 3 años y medio también lo va a poder hacer el importador para el caso de México. Pero esto va a requerir evidentemente de que se tenga un defense file en el que se soporte con sus sistemas de control alimentarios, los famosos BOMs, sus procesos productivos, toda la información contable que pudiera soportar la regla de origen aplicable y por ende permitirse una certificación. El SAT es un ente muy activo en verificaciones de origen, incluso puede ir al territorio americano o canadiense para verificar que realmente la certificación de origen de algunos productos sea correcta, que no sea una empresa fantasma, que se tengan los controles adecuados. Y después de una investigación que créanme, hemos participado en varias y son muy importantes y representan digamos que una contingencia muy relevante para el importador en México, quien es el que paga los aranceles y el que usa o no usa el certificado de origen o ahora la certificación de origen para exentarlos. Cuando no se puede comprobar que el productor o el exportador realmente produjeron conforme a la regla de origen, que por aquí vemos 2 ejemplos, el producto o el equipo en el territorio americano, entonces se determina pues, los impuestos que se tuvieron que haber pagado desde el día que se importó a la fecha y son multas, recargos, actualizaciones realmente millonarias. Entonces, una recomendación en la materia, siempre tengan en contacto ustedes de forma muy cercana a sus proveedores, a sus corporativos, para que refuercen esta necesidad de tener una regla de origen completa y absolutamente soportada, ya sea por un cambio de partida o por un valor de contenido regional, que puede ser, por ejemplo, un 60% en valor de transacción o un 50% en una metodología de costo neto. Pero este va a ser uno de los capítulos y este va a ser uno de los targets más importantes de compliance que este tratado trae. Digamos que una de las partes también más relevantes de este nuevo tratado es un boosting en el enforceability. El NAFTA decía que había muchos good wishes y en el TEMEC se quieren acciones. Entonces, va a haber un surveillance y una revisión muy minuciosa en cada capítulo. Hay subcomités de verificación para el cumplimiento que esperemos que se ejecuten adecuadamente. Pero quería yo compartirles digamos que este overview general en materia de comercio internacional, cómo lo vemos nosotros, cuáles son los mecanismos de defensa. No perdamos en mente que las investigaciones antidumping que mencionaban en un inicio, pues siempre han sido una mecánica muy eficiente para la imposición de cuotas compensatorias si hay una discriminación de precios. Tenemos el caso de las torres de viento originarias de China, que ustedes ya sabrán, fue publicada la resolución preliminar el 27 de diciembre de 2019, se impusieron cuotas compensatorias provisionales y se aproxima ya una resolución final importante. Este sector, como muchos otros, no es el único el que está altamente regulado. Tenemos el de calzado, el de textil, el de las prendas de vestir, el sector de acero y aluminio, y todos regresan a la Secretaría de Economía y regresan a los organismos reguladores que te dan acceso o no al mercado mexicano. Entonces, tengamos esto en mente y sigamos nuestra recomendación es continuar con digamos, un estado de alerta, una ocupación de cómo se pueden preparar las empresas tanto para defender sus intereses legítimos como para obtener de una forma mucho más eficiente en un tiempo, como lo marca la ley, de los permisos de importación y todas aquellas regulaciones que implican sus negocios y el éxito de los mismos en nuestro país. Muchas gracias. Turena, muchas gracias por tu participación. Veo una pregunta que yo creo que vale la pena atender directamente por la específica y porque está directamente vinculada con tu presentación. Es una pregunta de Mario Canales. ¿Qué establece el tema del porcentaje de integración nacional para que proceda el
certificado de origen. El caso Muy del buena. sector de energía, paneles solares. En el caso de paneles solares, la regla de origen permanece. Creo que continúan los porcentajes del 60% por el método de valor de transacción y el 50% por el método de costo neto, pero con mucho gusto les podemos dar, dependiendo de la fracción y dependiendo de las partidas correspondientes, puede haber o no una modificación en el salto arancelario, depende de un cambio de una partida a otra, pero con mucho gusto les confirmamos exactamente la regla de origen aplicable para paneles solares, pero al final del día las reglas se mantuvieron. Entonces, nada más es muy importante revisar que como se va a modificar la tarifa y ya vamos a pasar a una tarifa homóloga, digamos de 10 dígitos, vamos a tener que ser muy cuidadosos en las partidas o subpartidas que se van a utilizar. Entonces, para el caso de paneles solares, habría que confirmar, ya está por publicarse esta nueva ley. Habría que nada más revisar que no hayan cambiado. Esa sería mi recomendación, pero con mucho gusto podemos transmitir las reglas de origen específicas de forma separada. Oye, Turena, una pregunta. Tú hablas de dificultades técnicas o obstáculos técnicos para hacer algunas importaciones. Sí. ¿Qué pasa? ¿Quién decide cuando es una razón verdadera y cuando es un obstáculo técnico? Aclaro la pregunta. Cuando se hizo la reforma energética, para importar se necesitaban dos cosas: ser mexicano y tener un teléfono celular. Era todo lo que se necesitaba. No se aportó nada de infraestructura. Ahora, cuando se empezó a ver que la ley, y desde el 2017, se empieza a exigir que tengas inventario, que tengas capacidad de tanques, que tengas almacenamiento. Entonces, para el importador, él cree que ese es un obstáculo, porque cuando empiezan a darse los permisos de importación, la CENER dice, bueno, ¿y dónde está tu infraestructura? ¿Dónde están tus tanques? En este momento no se necesitan, pero en un mes se van a necesitar. ¿Quién decide esa diferencia? Mira, este es el punto, digamos que el punto fino de un tipo de defensa de esta naturaleza, porque las regulaciones evidentemente están hechas para cumplirse y para ello tienes tú pues un legal framework que te permite definir si puedes o no cumplir X o Y. Sin embargo, cuando estas regulaciones empiezan a ser inviables o, como te digo, hechas como a modo para no cumplir, o que incluso cumpliéndolas no te otorgan los permisos. Te estoy dando algunos ejemplos en donde se pueden detonar pues ya este tipo de estudios jurídicos que viene de alguna manera desde las reglas de la Organización Mundial de Comercio hasta su relación con tratados de libre comercio multilaterales como es estas son las condiciones en las que ya el inversionista dice, pues ya no te entiendo, ya no, o sea, ya cumplí con A, B, C y D y me sigues negando el permiso, o sabes que esta infraestructura o sabes que este tipo de condiciones son inviables evidentemente, todo ello requiere un estudio técnico, un estudio jurídico sólido para que no sean especulaciones, sino que con fundamentos, con razones técnicas e incluso hasta científicas se puedan determinar el por qué ya esto es un obstáculo hecho o dirigido para que el bien o el servicio no llegue al territorio nacional. Entonces, No. Lo que pasa es que el importador no quiere cumplir la regla. El importador quiere no invertir en infraestructura, que es costosísimo. Entonces, él grita foul desde antes. No, perdóname, cuando hay empresas mexicanas que sí construimos infraestructura, que fue costoso y que cumplimos la regla, también sentimos injusto que el otro, nada más porque no la cumplió, ahora grita foul. Y ahora quiero acceso al mercado y no te lo puedo dar porque no tienes instalaciones. Ahora quiero que Pemex me preste sus tanques para almacenar.
Pues bueno, yo por eso pregunto quién es el que decide estos puntos de vista, porque a mí, en términos coloquiales, el importador actual que no tiene instalaciones se está superpasando de rosca. Y el importador que sí tiene instalaciones, ese no se está quejando. Claro, y ahí es el principio de no discriminación, es el trato de iguales que tendríamos que de alguna manera defender, César, de un lado o de otro. Simplemente es el piso parejo que el capítulo 14 de este nuevo tratado le pide a las partes. Ok, gracias, Fran. De nada. Pues muchas gracias, Turena. Como quiera, aquí seguimos a ver si surgen otras preguntas de nuestra audiencia. Entre tanto, pues me permito volver a presentar a José María Lujambio, del despacho jurídico, espero estarlo pronunciando bien, Chacheaux, Cavazos, Newton, ¿verdad? Él dirige la práctica energética en la oficina de Austin, Texas, y dirige este despacho. José María, pues ya has visto algunos de los temas que se están vertiendo sobre el chat y algunos comentarios que se están haciendo a lo largo de las anteriores presentaciones. Te cedo la palabra para tu intervención. Muchas gracias, doctor, y también pues muchas gracias al doctor Ibarra y a los colegas y amigos que me han precedido. Es un honor participar aquí. El despacho es Cachot, Cavazos y Newton, pronunciado así más en francés. Y ciertamente yo estoy en nuestra oficina de Austin, pero bueno, somos un despacho binacional que existe, bueno, fue fundado hace 25 años, justo en los tiempos en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor. Entonces somos un despacho muy NAFTA, que ahora pues evidentemente con el USMCA pues estamos viviendo también una adaptación y una verdadera pues revolución interna, ¿no? Para poder atender a nuestros clientes adecuadamente en estos temas. Yo no soy necesariamente un experto como lo es Turena en aspectos de comercio internacional. Digamos, a lo que yo me he dedicado es a temas de regulación energética específicamente. Y en ese sentido, pues quisiera abordar algunos comentarios relacionados con los contenidos del tratado del TMEC que pueden resultar pues interesantes para la audiencia. Ojalá que así sea. Me gustaría empezar por señalar cómo en una carta lateral que se firmó en noviembre de 2018 entre los tres países partes del TMEC, se estableció que las partes reconocieron la importancia de mejorar la integración de los mercados energéticos de América del Norte basado en principios de mercado, incluyendo comercio libre e inversión libre entre las partes, a fin de apoyar la competitividad energética, la seguridad energética y la independencia energética de América del Norte, no de cada uno de sus tres países, sino de los tres países como una región. Y luego dice, las partes se comprometen a promover la cooperación energética en Norteamérica con respecto a seguridad energética, eficiencia energética, estándares, análisis conjunto y desarrollo de enfoques comunes en la atención de los problemas. Entonces, fíjense el nivel de compromiso con el mercado y evidentemente en una dinámica de mucha colaboración que los países partes del tratado, del nuevo tratado del TMEC, pues consignaron en el propio tratado, en uno de sus documentos anexos. Parecería un discurso el que se plasma aquí
pues que no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado de parte de la administración federal en los últimos, pues ya, iba a decir años, pero han parecido años, pero han sido año y medio, en donde el discurso ha sido completamente de fortalecimiento de las empresas del Estado, ¿no? Y esto me lleva a platicarles un poquito. Bueno, evidentemente, como ya han señalado los amigos que me precedieron, pues no hay un capítulo propiamente sobre energía en el tratado. Existía en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el capítulo 6, que efectivamente hablaba de ciertos productos, pero tampoco era un capítulo que abordara de manera integral todos los aspectos importantes de las diferentes actividades del sector. Y ahorita, bueno, existió como esa promesa de que, promesa no de nadie en particular, pero esa idea de que en este nuevo tratado habría un capítulo dedicado exclusivamente a temas de energía. Al final, lo único que tenemos en ese sentido, así como dedicado de manera exclusiva, pues es el capítulo 8, que ya mencionaban que, pues, en realidad, llamarle capítulo a 2 párrafos de entrada es ambicioso. Y lo único que hace este capítulo es, pues, en realidad, reconocer expresamente los derechos de propiedad de México sobre sus hidrocarburos en el subsuelo, ¿no? La verdad es que es un capítulo que tiene un marcado contraste con otros del tratado, con la mayoría, en donde sí se regulan efectivamente cuestiones comerciales trilaterales. El capítulo 8, pues entendemos que fue insertado en las negociaciones del tratado ya por la administración del presidente López Obrador, es decir, fue planteado como una petición de los negociadores de la administración actual. Y aunque a primera vista pues, parece incongruente con las reformas constitucionales de 2013, al final podemos tener claro que pues otras restricciones en el Tratado Libre, en el TEMEC, pues ciertamente protegen y regulan la inversión extranjera en el sector energético mexicano. Ya se ha estado mencionando aquí en este panel, ¿no? En realidad, entonces, el capítulo 8 nos debe resultar prácticamente irrelevante. Y sin embargo, yo quisiera destacar aquí 3 capítulos. Digo, evidentemente hay más, hay disposiciones relevantes para nuestro sector a lo largo de todo el tratado, pero desde luego el capítulo 14 sobre inversión y las disposiciones relevantes del sector energético que se refieren a solución de controversias entre inversionistas y estados, ¿no? Y explícitamente ahí se dice que estos procedimientos aplican a las inversiones en petróleo y gas, en generación de energía, y bueno, aparte otros que se señalan como telecomunicaciones, transporte, etcétera, que finalmente son los que se consideran sectores cubiertos, ¿no? Por otro lado, bueno, pues obviamente el capítulo 15, ¿no? Que proporciona las 3 protecciones básicas para las inversiones extranjeras en general, como las cláusulas de nación más favorecida, el de trato nacional y nivel mínimo de trato. Y bueno, y finalmente, digamos, no finalmente, pero quisiera abordar con un poquito más de detalle el capítulo 22, que es el relativo a empresas del Estado y lo que se conoce como monopolios designados. Es un capítulo que es el 22, como decía, es fundamentalmente digamos, el espíritu detrás de él es que las partes no discriminen entre empresas del Estado y cualquier otra empresa que participe en los mercados relevantes en donde esas empresas participen. Y sobre todo, bueno, es un capítulo que el 22, bueno,
como decía, aplica a empresas del Estado. Está muy concebido, evidentemente, cuando uno lo lee desde México, pues piensa todo el tiempo en Pemex y en CFE, pero pues evidentemente en Canadá también hay empresas propiedad del Estado, sobre todo a nivel de las provincias, y en ese sentido, pues es un capítulo que en realidad aplica a los 3 países. Ahora, hay varias excepciones, ¿no? Una que es destacable es que el capítulo no aplica a actividades regulatorias o de supervisión. Entonces, en ese sentido, no podríamos agarrarnos de este capítulo para sostener la violación al tratado por parte de actuaciones regulatorias, ya sea de la CRE, de la CNH, de CENER, ¿no? Creo que esas actuaciones se podrán combatir a través de otros mecanismos que el tratado también contiene. Ahora, quizá la sección más interesante, bueno, de las más interesantes de este capítulo es la 22.4, la de trato no discriminatorio, que obliga a las empresas del Estado a actuar conforme a consideraciones comerciales, es decir, que en la compra o venta de productos y servicios no existan consideraciones políticas o de cualquier otra índole que no sean las estrictamente comerciales, ¿no? Es difícil pensar en esto en la realidad en nuestro país, en México, ¿no? Donde todos sabemos que tan politizadas están las acciones constantemente, cualquier decisión al interior de Pemex y CFE. Otro aspecto importante es que, bueno, las empresas del Estado no podrán otorgar a cierta contraparte un trato diferente al que otorgarían digamos, a cierta contraparte que también sea empresa del Estado, un trato diferente al que otorgarían a cualquier otra empresa, ya sea de los estados parte, digamos, con inversión de los estados parte o no, ¿no? Luego hay una parte interesante que es el capítulo de asistencia no comercial. Es un capítulo, es un apartado de este capítulo complejo porque trae muchísimas reglas y muchísimas excepciones a esas reglas, pero que fundamentalmente prohíbe ciertos tipos de asistencia no comercial. Hace rato Alejandro mencionaba subsidios. Bueno, pues sí, ese es uno de los tipos de asistencia comercial. Sin embargo, hay una suerte como de reserva al final de este capítulo planteada por México, en el sentido de que estas asistencias no comerciales sí estarán permitidas cuando se trate de eliminar riesgos a la viabilidad de las empresas. Entonces, esta sí no me gustó mucho esta parte, es como un cajón desastre para que se asuma que la asistencia no comercial que el Estado mexicano pueda brindar a Pemex o a CFE, pues no se considere violatoria del tratado porque tendería a rescatar a Pemex y rescatar a CFE, que es justo el objetivo que ha planteado el gobierno. Claro, esto ya tendrá que analizarse con muchísimo detalle y todas las disposiciones aplicables en casos concretos, pero simplemente quería dejar ahí apuntado este tema. Y ya por último, me gustaría mencionarles y además recomendarles la lectura de un reporte preparado por el doctor David Gantz del del Baker Institute de la Universidad de Rice, compañero ahí de nuestro estimado doctor Adrián Dualt. El doctor David Gantz es abogado y en un reporte publicado por allá de septiembre del año pasado, apunta una tesis interesante que vale la pena explorar con mayor profundidad, y es el hecho de que conforme a la sección 32.11 del TEMEC y la vinculación que supone con el TPP, esto
digamos, supondría una suerte de obligación del Estado mexicano al final de si han de hacer modificaciones a la regulación, pues que no sean, digamos, que sean progresivas en el sentido de que tiendan a que haya una mayor apertura en el sector energético y no una menor apertura, como es lo que lamentablemente hemos estado observando. En fin, es un tratado amplio, complejo, de muchas referencias cruzadas. Su lectura y su interpretación es complicada, incluso para nosotros los abogados, pero ciertamente ofrece elementos que podrán servir para las empresas de Estados Unidos y Canadá que se estén sintiendo pues abiertamente discriminadas en México, pues para hacer valer sus intereses con herramientas regulatorias pues adecuadas, al menos estas que ofrece el tratado, pues ojalá que resulten útiles. Y ayer lo comentábamos, Amado y el resto de los panelistas en una llamada que tuvimos breve de preparación. Es lamentable, sí, como el hecho de que pues el tratado proteja las inversiones extranjeras no necesariamente implica un plus para las empresas mexicanas y 100% mexicanas que ya están haciendo negocios en México en el sector energético, como muchas de las de ustedes. Pero bueno, la verdad es que son buenas noticias. ¿Es mejor este tratado que el que teníamos? Yo creo que sí. Es mejor tener tratado a no tenerlo, sin duda. Y pues, en fin, yo me reitero a sus órdenes y me encantará seguir la conversación con los colegas y cualquier pregunta que tengan a la orden. Perfecto, José María, muchas gracias. Muchas gracias por esta contribución. En el Inter, pues les recuerdo a nuestra audiencia también usar el chat para poner sus planteamientos, sus preguntas al panel. Y pues bueno, yo creo que todos tenemos por ahí algunas preguntas que podemos poner en la mesa. Pero quisiera, antes de hacerlo así abiertamente, puedes presentar al licenciado Jorge Arrambide Montemayor, que es socio del despacho Santos Elizondo, y cerramos la parte del panel con Jorge y bueno, y abrimos ahí yo creo que puntualizaciones ya de cada uno de los panelistas, así como de la audiencia que nos puedan hacer a través del chat, o bien si quieren tomar la palabra también adelante. Jorge, adelante. Bienvenido. Gracias, doctor. ¿Se ve la presentación? Sí. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Buenos días. Yo me voy a enfocar, como lo había comentado Turena, en el tema entre otros, en el tema de expropiación directa e indirecta, y de algunos medios de defensa que se tienen para poder hacer valer los derechos del tratado, que es algo importante que también el ingeniero Cadena ha estado enfatizando mucho, porque pues de eso se trata. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos todos los participantes del mercado de hidrocarburos y eléctrico para poder hacer valer derechos? Entonces, aquí nada más a manera de resumen, que como me tocó al final, también tengo el privilegio de poder resumir un poco de lo que se ha estado hablando. Como sabemos, después de 26 años ya del Telecán, ahora tenemos un TEMEC que entró hace 2 días en vigor. Y saben, lo importante aquí, como les comentaba, es que servirá como un candado legal para evitar aún mayor perjuicios a la economía mexicana y a la perturbación al Estado de Derecho por parte de nuestras autoridades. O sea, los tratados internacionales nos sirven mucho a los mexicanos porque sirven como candados o como algún tipo de contrapeso, si le pudiéramos llamar entre comillas, a ciertas actitudes o acciones de nuestras autoridades que no vayan a favorecer a la economía o al mercado o hasta los derechos humanos, como lo sabemos. Y todo esto viene en las reformas de 2010 también. Hay unos temas de trascendencia del tratado, del TEMEC, que me gustaría profundizar, bueno, más bien comentar, que son, de forma importante, se evita la manipulación cambiaria con ciertas reglas de eso. Para esto, si el Ejecutivo Federal mexicano tiene la intención de intervenir en el Banco de México,
o ya las tenía esa idea, ahora se complica un poco más. Eso es bueno para el país, porque lo que queremos es que se respeten reglas, es todo. Se fortalece también la integración regional productiva mediante las nuevas reglas de origen y otras especificaciones, también ya se ha tocado, pero es algo importante. También los acuerdos paralelos en medio ambiente y laboral, que aparte les doy un comercial de nuestros muy buenos amigos en Sánchez de Bani. Ayer un gran amigo también, sin agraviar, David Puente, nos informó, socio de Turena, que forma parte, un socio de ellos, de Laboral, del listado de panelistas de México. Entonces, pues es un orgullo y qué bueno tener a alguien cercano a todos nosotros ahí. También se desincentiva la negociación de un TLC con economía sin libre mercado. Eso también nos ayuda por si acaso el Ejecutivo Federal Mexicano tenía la intención de ver algún tipo de asociación comercial con economías no libres, socialistas, comunistas, etcétera. Ahí hay ciertos candados también. Y, por supuesto, y de lo más importante, y concluyo con eso en este punto porque se va a tocar en las siguientes filminas, se preservan derechos o se tratan de preservar derechos que ya venían en el Telecán, enfocados en materia de inversión y competitividad económica. Y obviamente la clave de todo esto es ver cómo aplicar estos cambios mediante el uso de la ley y los paneles arbitrales, de lo que comentaremos. Entonces, en energía no voy a abundar en el tema, ya sabemos, lo acaba de decir perfectamente bien Chema Lujambio, el capítulo 8 y particularmente es un solo artículo, 2 párrafos, como dice artículo 8.1, consiste en garantizar el pleno respeto a la soberanía de México, habla de petróleo y hidrocarburos. ¿Qué trato de decir aquí? Como mi idea es, esto fue meramente político, porque no es ni necesario incluirlo, fue nada más algo que le está hablando a su base también el gobierno actual y decir, miren, los hidrocarburos los tenemos, no se pueden violar nuestra soberanía. Eso todos lo sabemos ya. Viene en nuestra constitución eso. No había necesidad de meterlo en el TEMEC. Pero bueno, ahí está, no le molesta a nadie. Eso es un hecho. Nosotros como integrantes de la industria energética mexicana estamos de acuerdo con eso. Entonces no hay ningún problema. El problema de esto es que lo han comentado otros aquí en el panel y en otros paneles, que es muy ambigua también la redacción, se queda mocha o corta, era lo mismo no incluirla a incluirla. Entonces, pues ese es el punto en ese punto particular del capítulo 8, porque también, como se ha comentado, se habla de energía en múltiples espacios dentro del TEMEC. Y ahorita sobre la protección de inversiones. ¿Sí? Ok. El capítulo 14 del TEMEC, como sabemos, habla de la protección de inversiones. Y aquí hay 3 puntos también clave, los ha comentado también Turena. Uno es lo del nivel mínimo de trato, que esto se refiere a darle más certidumbre a las empresas o a los particulares mediante el trato justo y equitativo, ese es uno, y mediante seguridad y protección plena. Así como se le va a dar el trato a alguien de un país, se le tiene que dar también a los otros. Es el nivel mínimo de trato. También está el trato de nación más favorecida, Most Favored Nation, y trato nacional. Esto es para evitar discriminación para inversionistas. Y aquí es bien interesante, Chema lo comentó, que es donde vamos a empezar a ver presión al gobierno mexicano. Ya lo vimos con las cartas de la API, Adrián lo comentó también, de la American Petroleum Institute y de otras entidades quejándose de discriminación contra sus empresas por parte del gobierno mexicano. Y aquí es donde entra lo de la captura regulatoria. Hay algo que se ha estado comentando constantemente. Pemex y CFE son empresas productivas del Estado, es cierto, ya no son paraestatales, pero esto implica que son un participante más y no pueden ellos capturar a los órganos reguladores o a la Secretaría de Energía para poder balancear las cosas a su favor. Y eso es discriminatorio también. Entonces, algo interesante es que el propio capítulo 22 del TEMEC habla sobre las necesidades de que exista competencia clara, piso parejo, entre las empresas del Estado, incluyendo a Pemex y CFE y particulares. Y esto lo vamos a ver muy claro con CFE, porque el propio TEMEC en el anexo 13-A, sección B.5, reconoce a CFE y a sus subsidiarias como entidades de gobierno. Ahí vienen los listados de cada país y los agregan y van a ver a Comisión Federal de Electricidad y sus subsidiarias, incluyendo suministro básico, incluyendo transmisión, incluyendo CFE distribución, etc. Y las de generación. Entonces,
Si les van a estar cargando más a su favor, aquí puede haber un tema de violación a las garantías de trato de nación más favorecida y trato nacional, entre otras. Y en la que ahorita ya me voy a enfocar en estos últimos minutos es lo de la expropiación. ¿De qué se trata esta condición o garantía de expropiación? Que se otorgue certeza a las inversiones a garantizar un trato no discriminatorio, adecuado y una efectiva compensación al que le estás expropiando. Y para ello hay dos tipos de expropiación, que es la directa y la indirecta. El fundamento de todo esto lo vamos a encontrar particularmente en el artículo 14.8.1, que habla de expropiación y compensación, y en un anexo que es el 14-B. Y aquí lo que nos está diciendo es que existe una prohibición a la expropiación y nacionalización de inversiones ya cubiertas de forma directa o indirecta mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización, salvo que sucedan estas cosas. Ustedes dicen, no puede haber expropiaciones y nacionalizaciones de inversiones que ya existan, pero si se cumplen ciertas cosas, existen ciertos elementos que son estos, sí se va a poder permitir. Uno es que exista causa de utilidad pública, eso lo maneja nuestra Constitución, también en Estados Unidos y en Canadá. Que no sea discriminatorio, que no se diga, por ser una empresa americana o canadiense les voy a expropiar. O por ser, en otro caso, por ser español y Iberdrola los voy a expropiar. No, nada de eso se puede, de acuerdo al Telecán. Mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. Eso es lo que nos maneja también la Constitución, que sea, antes decía previa indemnización, este es, ojo, como abogados lo vemos mucho esto. No es previo, simplemente que exista la indemnización, y aquí dice que sea pronta, adecuada y efectiva. Y luego el mismo TEMEC habla de ciertos variables que se tienen que cumplir para esto. ¿Cómo se debe hacer este pago? Que sea sin demora, o sea, no puedes esperarte 10 años a hacer un pago. Que el valor, porque muchas veces vemos, ¿y cuál va a ser la indemnización? Que sea equivalente al valor justo de mercado considerado a la fecha de la expropiación y que sea completamente liquidable y libremente transferible. Esto puede ser lógico, pero luego vemos casos donde dicen, oye, te voy a expropiar, pero te lo voy a cambiar por otro negocio, otra oportunidad de negocios en México. O te lo cambio por tierra. No se puede eso. Tiene que ser liquidable y libremente transferible. Y todo esto también sujeto a que se siga el debido proceso legal, artículos 14 y 16 constitucionales. O sea, como podemos ver, todo esto está adecuado a lo que dice nuestra Constitución también. Luego tenemos las diferencias entre la directa y la indirecta. La directa es una inversión que sea nacionalizada de otra manera, expropiada directamente mediante transferencia formal de título. Te expropio, cumplo con los requisitos, y el título es tuyo, de la empresa o etcétera, del negocio. Pero la indirecta, ese no es tanto asunto. O sea, el problema no va a venir de las expropiaciones directas, va a venir de lo indirecto. Porque pueden haber actos de autoridad que se reputen como expropiaciones indirectas. Que esto es actos o series de actos de una parte, o sea, de un gobierno, un estado, donde tienen un efecto equivalente a la expropiación directa sin que haya transferencia formal. No sucedió, pero nada más por ponerlo de un ejemplo, si pudieran llegar a alegarlo, los de Constellation Brands, que fue una expropiación indirecta. ¿Por qué? Porque ciertos actos de gobierno hacen que parezca una expropiación. Te destruyen el negocio. Por ejemplo, no te doy tus títulos de agua, te revoco tus concesiones de agua, por ejemplo, que ya tenías. Eso se pudiera estipular como una expropiación indirecta. Y aquí, para esto, el punto clave es que es, de acuerdo al TEMEC, que de forma correcta dice que se requieren investigaciones factuales de caso por caso de los actos de gobierno para ver si en verdad es una expropiación indirecta o no. Y aquí se me está acabando el tiempo, pero nada más a manera de resumen, un punto muy importante es que las medidas en que el acto gubernamental, se tiene que analizar si la medida del acto gubernamental interfiere con expectativas inequívocas y razonables, así dice el tratado, respaldadas por la inversión. En México ahorita tenemos lo que se le llama confianza legítima. Y ya hay jurisprudencia de la Corte al respecto, ya la estamos usando en amparos. ¿Y eso qué quiere decir? Si tú tenías cierta expectativa del negocio, constante, de hace tiempo y clara, y de repente te mueven el tapete, ahí hay una violación constitucional y hay una violación al tratado, al TEMEC. Entonces esto es bien interesante poder explorarlo todavía más a fondo, porque estas son las herramientas que se tienen de canadienses, americanos y de mexicanos en caso de un tipo de expropiación indirecta en esto.
Y algo interesante, el artículo 14.8 del tratado dice que la expropiación indirecta aplica también para medidas tributarias, porque pueden haber por algún tipo de medida tributaria exorbitante, desproporcional, inequitativa, se puede considerar como si fuera una expropiación indirecta. Y por último, los inversionistas aquí como mecanismos de arbitraje, hay varios diferentes tipos de mecanismos, unos para reglas de origen y otros para demás. Pero aquí hablamos de los 3 puntos que estaba platicando, que son las obligaciones de trato nacional, de nación más favorecida y expropiación. El artículo 14.d.3 es el fundamento de esto y señala que los inversionistas podrán reclamar las violaciones a esto, se reclaman mediante el mecanismo de arbitraje de inversión. Y claro que estas violaciones a disposiciones del capítulo de inversión, que es el 14, incluyen a los sectores de hidrocarburos y electricidad, como se ha abundado en este panel. Y por ende, si algún participante en estos sectores considera que se han violado este tipo de garantías, puede iniciar estos mecanismos. Y sobre ello, interesante también, se actualiza el mecanismo de arbitraje y se aclara. Las reglas de arbitraje son las de la UNCITRAL, de la ONU, para comercio internacional, y se fortalecen también reglas de ética, de transparencia, de laudos arbitrales, de ejecución de laudos. Entonces, todo esto viene a facilitar y a dar claridad para las inversiones. Por eso también, en este aspecto, coincido que es mejor el TEMEC que en el Telecán. Falta ver cómo se va a empezar a aplicar y coincido también, creo que ese es el meollo del asunto, qué es lo que va a suceder con la reunión entre Trump y López Obrador. Esperemos que le caiga el 20 a nuestro presidente para que se le conmine a que se respeten las reglas de la ley de hidrocarburos, la ley de industria eléctrica. Eso es. Muchas gracias y estoy a la orden para preguntas. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Te agradezco muchísimo tu aportación en la sesión. Hay un par de preguntas. Una pregunta, si me pueden ayudar con la pregunta de Daniel Gutiérrez y de Raúl Jiménez. En el inter de ver estas preguntas, yo quisiera nada más comentar que, a ver, según todos los estudios prospectivos de diferentes empresas transnacionales a nivel global en el tema de energía, dice que nos estamos moviendo de una economía carbonizada, o sea, utiliza más el carbón, los hidrocarburos, a una economía eléctrica, ¿no? Un mundo eléctrico. Y entonces en ese proceso estamos en un proceso de transición. Sin embargo, veo que nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, su principal interés de inversión está en hidrocarburos. Realmente no se perciben inversiones en el sector eléctrico o en el sector de energías limpias, o al menos tan cuantiosas como en el sector de hidrocarburos. Y adicionalmente a eso, lo que vemos es que esa inversión igual está parcializada hacia la parte de hidrocarburos. Pareciera que eso es lo que ellos le llaman seguridad energética. Y cuando hablamos de seguridad energética en Norteamérica, pareciera que estamos hablando primordialmente del sector de hidrocarburos. Igual Estados Unidos participa en el sector eléctrico y energías limpias como proveedor en la proveeduría y obviamente sobre las empresas productivas del Estado. Entonces, lo que parece increíble es que hablemos de seguridad energética, hablemos eventualmente de transición energética y tenemos un tratado que primordialmente pareciera que los intereses están en el sector de hidrocarburos y adicionalmente pareciera que, de hecho, hoy sale una nota en ese sentido, que hay un interés de un bloque energético, ¿no? En Norteamérica, pero se privilegia los hidrocarburos e incluso el carbón. Entonces, bueno, en realidad es un acuerdo comercial que protege parcialmente a la inversión extranjera, primordialmente, por lo que hemos visto, en el sector de hidrocarburos, pero el resto, pues quién sabe. No sé si amerita un comentario de ustedes esta visión. A ver, Amado, yo creo que lo que pasa es que hay un problema de tipo de producto y cercanía de la frontera. Para Estados Unidos, lo más, por ejemplo, su mercado, México es el mercado natural del gas, porque va por ducto. Incluso vimos ayer el proyecto del propio Senegas, donde quieren llevar hasta El Salvador el ducto, partiendo de gas de Estados Unidos. Ellos no tienen más interés en ese sentido.
recuerden que para que exista exploración tiene que estar garantizado el mercado del gas. Estados Unidos ya no puede consumir más gas, a menos que lo licúe, haga otro tipo de cosas, lo cual siempre encarecerá el precio. Entonces, en principio, ellos están pensando en un mercado, están pensando en el mercado del gas. Respecto al mercado de los combustibles líquidos, ellos son bastante eficientes en lo que es la refinación de petróleo. Y no es que estén pensando si se va a irnos al hidrocarburo o se va a ir a la parte eléctrica. La realidad que en este momento el mercado lo tienen los hidrocarburos. ¿Qué va a pasar en 5, en 10 o en 20 años? Realmente no sabemos. Pero ellos, cuando menos todas las asociaciones, están exigiendo que ellos hicieron reconversiones y inversiones en sus refinerías pensando en el mercado mexicano. No se les olvide que en un momento dado no nos pueden cortar el gas, pero México sí podría importar gasolinas de Europa o de otro lado. O sea, es un mercado que no está cautivo. Por eso ellos están tratando de congelarlo y de tener más derechos sobre este mercado de los hidrocarburos. Respecto a la electricidad, pues eso es un problema de mercado. Sencillamente Europa tuvo mucho más participación en las energías limpias, Estados Unidos no tuvo interés, entonces por eso ellos no se han quejado absolutamente para nada de los problemas eléctricos, como que están viendo el problema desde la barrera. No hay empresas americanas en la inversión eléctrica, por eso no se pueden quejar. Muy bien, ingeniero. No sé si hay un comentario de los panelistas en este sentido. Sí, es cierto lo que dice César. El discurso está pues, con los pies de los inversionistas y lo que correspondiente a electricidad, vamos a decir generación, pues bueno, las empresas europeas son las que invirtieron originalmente con la ley de 1993, el Servicio Público de Energía Eléctrica, como productores independientes de energía. Ahora siguen como productores externos legados y pues hubo una inversión canadiense, pero no norteamericana. Sin embargo, si vemos la integración de mercados, pues bueno, varios de ustedes saben del esfuerzo que hubo en la administración pasada de aumentar el intercambio comercial del flujo eléctrico entre Estados Unidos y México. Y después de buscar probar los beneficios de la línea de ultra alta voltaje de Chiapas al Valle de México, que quedó suspendida, pues había un proyecto de tener una línea de ultra alto voltaje, una línea de transmisión multipuntos entre México y los Estados Unidos en la frontera. México, por otro lado, participa en el WEC, ¿verdad? En el mercado del oeste de los Estados Unidos como participante en el Western Interconnection. Entonces, falta mucho. O sea, si vemos a los mercados europeos, son mercados de heavy traders de energía eléctrica. Francia, Luxemburgo, Bélgica, Alemania. Hay mucha de la producción de energía eléctrica se exporta y se importa. Entonces, hay conexiones internacionales muy profundas allá. Eso es una oportunidad. Ok. No sé si hubiera algún otro comentario de nuestros panelistas. No. Okay. El punto aquí o sea, yo considero que hay dos temas que yo sé que ahorita se comentaron que no íbamos a entrar muy a fondo, pero al menos tocarlos de manera superficial porque considero que al final el tema ambiental es un tema clave, ¿no? Pero sin embargo, si el tratado tiene un sesgo por los intereses de inversión hacia el sector de hidrocarburos, y el sector de hidrocarburos es un potencial contaminador, vaya, o de efecto sobre el medio ambiente, y resulta que ni siquiera nosotros pusimos el tema en la agenda, sino que lo pusieron los estadounidenses, el tema de medio ambiente, pareciera que nuestra seguridad energética regional está basada en hidrocarburos. Y entonces, pareciera que el tema de medio ambiente, en este sector en particular, se pudiera relajar
en términos de proteger el medio ambiente en los países del norte y en el caso de México, relajarse para propiciar precisamente continuar las inversiones en el sector de hidrocarburos. ¿No será esto una trampa ambiental? O falta de visión, o sea, estamos viendo esta tensión entre gobernabilidad, entre gobierno y gobernanza, ¿verdad? El gobierno es centralista, top-down, la gobernanza es compartible, bottom-up, ¿no? Entonces esa tensión es la que estoy sintiendo y posiblemente por falta de capacidad de intelectual, es decir, tenemos mucha miopía e ignorancia y politización, más que conocimiento técnico. Eso a mí me preocupa, desde luego, y lo comparto, Amado. Vean ustedes cuál es el papel de CONUE. Pues prácticamente está borrado, ¿verdad?, del mapa en este momento. La Comisión Nacional del Uso Eficiente de Energía. Y pues prácticamente está borrado del mapa, ¿no? Pero en este momento, el tratado, cualquier tratado habla sobre la fotografía actual del mercado. Lo que pueda pasar si en 10 o 15 años se hacen eléctricos los vehículos, pues el tratado no está en contra de eso. Pero en este momento tengo que legislar cuál es la película como está. Me parece que ahí yo no veo ninguna trampa, porque el presente lo ve muy claro y el futuro lo está dejando también plasmado en el tratado. Sí, o sea, parecía que al final estaría más de la mano a esperarnos a la renegociación, o que de hecho está en curso, del tratado comercial con la Unión Europea, ¿no? Que ahí sí estarían los temas ambientales más en serio y una orientación mucho más directa hacia las energías limpias, ¿no? Pero entonces como que no hay, o sea, para las empresas que están en el sector eléctrico y en las energías limpias, el tratado no pareciera darles mucha protección o cobertura, y bueno, pues igual nada más la cuestión del contenido regional o el contenido nacional y las políticas que pueda hacer la Secretaría de Economía ahí para promover esto, que pues pareciera que están bastante limitadas ahorita, tanto en presupuesto como en diseño de política. Es que desde mi punto de vista no es una prioridad, no fue una prioridad. Sin embargo, el tratado, yo sí coincido con César, que está abierto para este y otro tipo de nuevas tecnologías y nuevo tipo de energía, pero no es una prioridad ni para Estados Unidos, que ya es que se salió en el que piensa su máximo líder que esto del cambio climático pues es un invento. Y luego, pues, el nuestro, que tampoco abona y dice que las torres eólicas contaminan la visión del ambiente, pues, pues vaya, me parece que sí estamos en el mundo al revés, cuando realmente ahora pues enfrentamos otro tipo de problemáticas que no habíamos experimentado antes, pero sí creo que el tratado es una herramienta que bien también pudiera servirles a este tipo de energías limpias, aunque no haya sido una prioridad, digamos que política para nuestro país y para Estados Unidos. Y a lo mejor, abundando un poquito en eso que señala Turena, creo que fue sintomático el hecho de que cuando se iba a emitir cuando se emitió la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía en relación con las energías eólica y fotovoltaica en particular, hubo, digamos, comunicaciones bastante fuertes y con mensajes potentes de parte de los embajadores de la Unión Europea en México y también de Canadá en México. Pero no hubo ninguna carta del embajador de Estados Unidos al respecto. Y eso revela, creo, pues, cuáles son las prioridades de la administración estadounidense. Además de que efectivamente también da cuenta del hecho de que
las grandes inversiones en el sector de las energías limpias en México ciertamente han venido de Europa y hay muchas canadienses, pero no necesariamente mucho de Estados Unidos. O sea, hay desarrolladores de proyectos de Estados Unidos. Evidentemente, bueno, pues están AES y otros actores muy importantes en el sector eléctrico, pero no necesariamente es Estados Unidos el que ha estado más involucrado en invertir en el sector eléctrico mexicano en los últimos años frente a otros países, ¿no? Precisamente por eso, José, yo creo que las autoridades, el embajador americano, pues no, ¿de qué se puede quejar si no hay empresas afectadas, empresas americanas afectadas? No se va a ser solidario de las europeas porque ese no es su posición. Él se va a quejar nada más de la parte afectada. En el momento que las empresas americanas de combustible que están incluso invirtiendo en infraestructura se sienten afectadas con los permisos, es el primero en protestar y es el primero en decir no estoy de acuerdo en la política. Claro, porque son las empresas de sus connacionales las que están siendo afectadas. Efectivamente, ese es el mensaje, sí. Perfecto. Bueno, creo que había una pregunta en el chat que mencionaba si una forma de protección para las empresas mexicanas era realizar inversiones o coinversiones con, digamos, en este caso, inversionistas o empresas estadounidenses o canadienses en su caso, ¿no? Como una manera de protección, dado que como inversión nacional tal cual, pues el acuerdo comercial, pues no le da realmente a las empresas mexicanas una cobertura clara. No sé si esto es válido en términos de la temporalidad de las inversiones, si realmente esta es una estrategia que pudieran seguir. Aquí, entonces, la pregunta sería para los abogados, ¿me puede ir mejor si estoy asociado con una compañía americana o no? Esa sería la pregunta. A lo mejor para Turena. Híjole, pues mira, esta parte de la asociación con, esta parte de digamos que el discurso de Back to America y hacerlo todo aquí y demás, y el tratar de hacer esta renegociación de un tratado que pretendía cambiar, o hacer este reshuffle de su supply chain y este reshuffle de inversión para la región, pues, pues efectivamente, pues la verdad es que es un tratado que no nada más nos beneficia a las empresas mexicanas, estadounidenses y americanas y canadienses, perdón, sino a todas aquellas que quieren hacer negocio con la región, ya sea en México, en Canadá o en Estados Unidos, que es el mercado natural. Y efectivamente, pues el tratado está hecho para proteger inversiones de los tres países, ¿no? Entonces, pues estratégicamente hablando, no nada más en este tema, sino en muchos otros, la región o el proximity, como se conoce ahora este principio, entre nosotros, entre los tres países, va a ser mucho más relevante para, pues, tanto que para poder calificar como originario y para poder ser sujeto a un nivel de protección que ya explicamos que establece el tratado, ¿no? Pues en ese sentido, pues sí, vaya, es una, digamos que total decisión de negocios, pero en ese sentido, jurídicamente hablando, pues sí tendrás pues el beneficio por lo menos de acogerte a este nivel de protección mínimo y a digamos que trato preferencial entre socios, ¿no? Yo nada más quisiera aportar una idea, ver el caso de Canadá con Estados Unidos en el sector eléctrico. Hay un montón de inversiones cruzadas de Estados Unidos en las diferentes provincias canadienses y también comercializadores de energía eléctrica de Canadá en los Estados Unidos. Nomás dos casos. Uno es Cascadia, en la zona de Vancouver, con Washington State y Seattle. La otra es comercialización de energías renovables y cooperación tecnológica entre Quebec y la parte noreste del país, de Estados Unidos.
O sea, hay grandes oportunidades de negocios. México no lo ha hecho masivamente porque es muy pequeñito, ¿no? O sea, la red eléctrica de México es un poquito más pequeña que la de Texas y también es un poquito más grande que la de California. Pero somos muy pequeñitos en ese sentido, ¿verdad? Y desde luego, nuestra historia paraestatal muestra poca idea de negocios transfronterizos, ¿verdad? Pero ahí están las oportunidades. Alguien a mí me hacía esa gustaría... pregunta. Ah, Sí. perdón, Amado. Bueno, a mí No. me gustaría añadir algo en sentido de esa pregunta, ¿no? Porque cuestionan el hecho de que una empresa mexicana o plantean que el hecho de que una empresa mexicana se asocie con una empresa estadounidense, ¿no? Pero la pregunta que habría que hacer es si una empresa estadounidense estaría dispuesta a asociarse con una empresa mexicana, dada el ambiente regulatorio que hay en el sector energético aquí en México. De acuerdo, gracias Mario, gracias Alejandro por los comentarios. Hay una pregunta de Jaime Saldaña en el chat, dice, ¿qué aprendizaje en materia de arbitraje podemos aprovechar con la reciente nota en la que CFE perdió ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres un juicio por el que deberá pagar 260 millones de dólares a un consorcio de empresas afectadas y que ahora CFE dijo estar evaluando la resolución de la Corte para impugnarla ante una jurisdicción nacional? En el caso de Chicoacén 2, ¿verdad? Exacto. No sé si tengamos una opinión en relación Abogados. a esta pregunta, que es más bien Mis jurídica. amigos abogados. Digo, para ofrecer una opinión. Yo creo que Sí, adelante. Dime, José, dime. No, adelante es esto. Mira, yo creo que las controversias internacionales de pago siempre, cuando la sentencia viene en contra, pues trata uno de no pagar, obviamente. En este caso, están buscando ahora regresarse a los tribunales locales para ver si les dan la razón. Yo no conozco el tema, pero me parece que esto se ha hecho muchas veces cuando la controversia viene en contra. Entonces, cuando ya te sometes a un tribunal internacional, yo creo que ya es inapelable. Si no, no existirían los tribunales nacionales, los internacionales, porque ¿qué caso tendrían? Claro que en estos momentos donde estoy tratando de darle preferencia a CFE, que me den un coscorrón de 260 millones de dólares por una decisión prácticamente social, que ni siquiera es de CFE, fue definitivamente, no permitieron la gente de esas poblaciones, no permitió que se hiciera ahí la presa, cuando ya se había pactado todas las licitaciones, etcétera. Pues sí hay un daño, pero y eso ya no tiene reversa para CFE, si podrá pagarlo o no pagarlo, pero cuando menos públicamente lo que ha aparecido, cuando Pemex ha perdido sus peritajes, ha tenido que pagar. Sí, totalmente de acuerdo, César. La verdad es que digamos, cuando las partes se someten a un arbitraje, pues lo hacen a partir, digamos, por su propia voluntad, ¿no? Y asumiendo que la decisión del árbitro será inapelable. No conozco, la verdad, los detalles de este asunto. Lo que sí es que la actitud de CFE de buscar impugnar y tratar de buscar maneras de eludir esta responsabilidad, pues por más que sea congruente con el nacionalismo y el estatismo de esta administración, pues no deja de ser preocupante, ¿no? Ojalá que no prospere, ojalá que paguen, aunque sea mucho dinero, y eso sea una señal de que al final del día prevalecerán las decisiones de los tribunales o de los árbitros, pero finalmente de dar por zanjadas las controversias, ¿no? Muchas gracias, José María. Gracias por
tus comentarios y también el ingeniero César Cadena. Creo que ya el tiempo se nos ha agotado. No sé si hubiera, yo quisiera pues darles, creo que nos hemos pasado de hecho del tiempo. Le pediría a los panelistas nada más si quisieran hacer un comentario final de cierre, algo que haya quedado ahí en el tintero, que si quisiera comentar. Yo sé que el tema del acuerdo comercial es muy amplio, es difícil tratarlo en un periodo corto de tiempo. Sé que hay muchos otros temas que quedan por ahí, como el tema laboral, que pues desde un principio se mencionó que no íbamos a cubrir del todo, pero pareciera que los Estados Unidos nos hicieron el trabajo en términos de poner en la agenda temas que se requieren en el país. O sea, se requiere mayor justicia laboral, se requiere pues, una mayor protección del medio ambiente, y el acuerdo comercial nos daba esos elementos, los incorporados. Ya no se diga la parte de patentes y de combate a otro tipo de problemas. Creo que por ahí se resolvían muchos temas, pero por otro lado, pareciera que el nuevo gobierno pues trae otra política energética distinta, específicamente para el tema de energía, y pareciera que mucho en estos apartados, no sé qué tanto beneficio vamos a obtener como país, porque pues, los intereses están completamente cargados hacia el sector de hidrocarburos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les pediría nada más pues un cierre de cada uno de los panelistas y cerramos nuestra sesión de hoy. Si gustan, nos vamos cerrando. No sé si quieres comentar un Para comentario. mí fue muy buena la sesión. Les agradezco a mis colegas que participaron durante todo este panel. Es muy esclarecedor. Y pues yo nada más esperaría ver qué pasa el 10 de julio, después de la reunión de los presidentes. De acuerdo. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Adrián. Sí, gracias, Amado, por organizar este foro. Y bueno, creo que es importante mantener el diálogo en torno a los temas que aquí se han discutido y pues ver la manera de continuar socializando el conocimiento sobre lo que implica el TEMEC para el sector energético, ¿no? Por ejemplo, creo que entender cómo puede ser el TEMEC un candado a los incentivos de la política energética del país es muy importante, ¿no? Y creo que este tipo de webinars ayudan a ello. Perfecto. Muchas gracias, Adrián. Gracias por tu participación. Te agradezco mucho el apoyo. Turena, ¿cuáles serían tus palabras de cierre de esta mesa de análisis? Bueno, primero agradecerte, Amado, César, al clúster por la invitación, muy enriquecedor, con mucho fondo, con mucha sustancia. Como cierre, simplemente mencionar que urge que el Estado de Derecho sea una realidad, no solamente en nuestro país, sino en el entorno global en el que vivimos. Enfrentamos, evidentemente, una nueva normalidad desde muchos puntos de vista, y el TEMEC es una de ellas. Entonces, pues ojalá que sea un instrumento y una herramienta que nos permita regresar a las buenas prácticas comerciales y a que, insisto, prevalezca el Estado de Derecho y que exista piso parejo para nacionales, para extranjeros, en un entorno que se puede volver un tanto complicado en materia comercial, en materia de salud. Entonces, ojalá que el TEMEC sea una herramienta bien utilizada e instrumentada por los tres países. Excelente, Turena. Muchas gracias. Te agradezco mucho tu apoyo para terminar de armar nuestra mesa de análisis, ¿verdad? Y le pido a José María, igual, gracias. José María, pues tus palabras de cierre. Claro que sí, muchas gracias, Amado. Nuevamente, gracias por la invitación a participar en este panel. Es un placer hacerlo con distinguidos colegas. Y felicidades también por haberlo organizado. Creo que hay que continuar con el diálogo y porque hay que, como decía Adrián, socializar los contenidos del TEMEC, ¿no? Que exista información sobre sus posibilidades, las oportunidades que abre, y este ejercicio que hacen ustedes en el clúster es fundamental para ello. Y simplemente apuntar que en lo personal me incomoda la visita del presidente López Obrador a Washington, a título muy personal. O sea, creo que no debería hacerla. Creo que está fuera de lugar, no se justifica realmente por el hecho de la
entrada en vigor de este tratado, pero ya sí va a estar ahí. Ya si el presidente Trump le va a comentar algunas cosas, ojalá que sirva para construir un compromiso político de defensa, digamos, de protección de mercados competitivos en nuestro país, que finalmente es lo que el tratado protege, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ojalá que sirva de algo y finalmente el tratado arranque con el pie derecho, ¿no? Perfecto, José María, muchas gracias sobre todo por esta puntualización final y te agradezco mucho el apoyo también por la participación en el panel. Por último, le pediría a Jorge Montemayor, no sé si te tenemos, Jorge. Sí, claro. Muchas gracias, doctor, y un gusto saludar a todos los compañeros del panel y a los asistentes. Creo que simplemente que se siga platicando de esto, eso es muy importante conmigo, a todos seguir haciéndolo, para conocer, ya lo comentaron, hay que sensibilizar y que siga también para fortalecer el Estado de Derecho en México. Por eso es importante hablar de estas cosas, ¿no? Entre más conozcamos, más vamos a poder fungir como voceros del sector ante las autoridades del país. Muchas gracias al clúster por la oportunidad. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Turena. Gracias, José María. Gracias, Adrián. Gracias, Alejandro. Gracias por su participación y pues seguramente va a haber nuevos capítulos de qué hablar de este acuerdo comercial. Les agradezco a todos su presencia. Igual de quedar algunas preguntas, por ahí pasamos algún correo de clúster energético para que nos las hagan llegar y con gusto las hacemos llegar a nuestros panelistas. Sin más, pues les agradezco a todos su presencia y pues seguimos en contacto. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias, cuídense. Buenas tardes, bye. Buenas. Gracias.